Nosotros pudimos constatar con fuentes en la Embajada Mexicana en España y no tienen ninguna notificación de muerte de Sergio Andrade en ese país. Lo que sí es cierto y todo el mundo se está preguntando es, ¿por qué hasta este momento aún no encuentran a Sergio Andrade? Bueno, Tania, adelante, que viene con una pieza ahora con nosotros. ¿Qué vas a presentarnos? Cuente todo. Mira, tengo una historia muy interesante y es que se ha dicho mucho sobre que Sergio Andrade está muerto. Mucho se dijo, ¿dónde está Sergio Andrade? Tiene sendas demandas, una en Los Ángeles y una en México. Dime. Otra barbaridad, creo que Sergio Andrade no está muerto y están haciendo esto porque Sergio Andrade no aparece por el problema que tiene, que la está Gloria Trevi buscando. Pero sí, de que Sergio Andrade esté muerto, yo creo que esto la gente lo ha empezado a hacer, ha empezado a decir eso y le conviene a él que diga que está muerto. Hay mucha gente que piensa que él mismo es el que está inventando esa teoría para que digan, bueno, ya no tenemos que seguir buscando porque ya murió. Pero fíjate que él le favorecería mucho esta situación porque tiene una demanda en México penal que si es encontrado culpable, pues tendría que pagar cárcel. En California, la demanda que tiene es civil, lo que equivaldría a que tendría que dar dinero si sale perdedor. Pero la de México, ya eso no había terminado todo, Tania. Es una nueva. Es una nueva. ¿Y lo pueden juzgar por lo mismo que ya fue juzgado anteriormente? Porque es una nueva chica. Porque acuérdate que aquella primera demanda fueron otras niñas quienes la pusieron, ya mujeres, ¿no? Fueron las que pusieron esa demanda. ¿Y no pasó el tiempo ya de...? No ha expirado este tiempo, porque esta es una demanda que está poniendo una de las mujeres que vivían en Chile y que ahora está diciendo que Sergio Andrade no solamente la secuestró, sino que abusó de ella. Es una nueva demanda. Entonces, esto también está pasando nuevo en esta historia de Sergio Andrade, que siguen sin encontrarlo, encuentran a todo el mundo, y hemos entrevistado a algunas personas que nos dan su opinión sobre qué creen que está pasando con Sergio Andrade y además una mujer en España que lo atendió en un hospital. Hace 20 años Sergio Andrade salió de la cárcel. Quiso retomar su carrera como productor, no tuvo éxito y en cambio tuvo el rechazo total de la gente. Desapareció y su vida era un misterio. Y hace unos días, el periodista Esli Fombona contó que Sergio había muerto. Y es que fue en España en donde supuestamente estaba viviendo Sergio. Allí estuvo tan grave que tuvo que ir al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Fue atendido por Ángela Díaz, quien hoy habla en El Gordo y la Flaca y nos cuenta cómo lo encontró. Sergio Andrade entró directamente en urgencias porque tenía tal dolor que era insoportable poder siquiera esperar a que le atendieran. O sea, a esperar en una sala de espera. Le metimos directamente en urgencias en un box, ¿vale? En un box llamamos en enfermería a un sitio que tiene unas cortinas donde ponemos en camilla al paciente, ¿vale? Entonces allí se le administraron los medicamentos correspondientes para se le hizo primero una analítica general. Las pocas veces que se le ha visto a Sergio Andrade se le vio con sobrepeso y quizá esto está influyendo en su estado de salud. Nos cuentan que a las 4 o 5 horas de estar en emergencias, Sergio pidió el alta voluntaria y se marchó cuando los dolores disminuyeron. Se dice que lo acompañaba una de las chicas que hace años andaba con él. ¿Cómo era la actitud de ella? Ella era totalmente sumisa, ella era un paso atrás. Normalmente cuando llegas a urgencias no es el paciente el que explica lo que está pasando al enfermo, o sea, no es el enfermo el que explica lo que está pasando, sino es el acompañante. Sergio Andrade en todo momento estuvo con, digamos, la batuta en la mano, explicando todo, desde de admisión hasta el médico. Esta mujer se mantuvo en segundo plano completamente, totalmente sumisa. Ángela dice que el aspecto de Andrade era completamente desaliñado. La ropa de sport no venía limpia, estaba sucia la ropa de sport, la camiseta interior que traía estaba sucia, su aspecto, su olor. Nosotros llevamos mascarilla en el hospital, gracias a Dios, porque atendemos a todo tipo de pacientes y, aún con mascarilla, el olor que se desprendía. Esto fue lo último que se supo de Sergio Andrade. Aún no lo han encontrado para darle personalmente y notificarlo sobre las demandas en su contra y hasta se comenta que pudo haber muerto. Es imposible, médicamente
a no ser que haya tenido un accidente, médicamente Sergio Andrade en diciembre estaba perfectamente, con lo cual yo no creo que esté muerto para nada. Nosotros pudimos constatar con fuentes en la Embajada Mexicana en España y no tienen ninguna notificación de muerte de Sergio Andrade en ese país. Lo que sí es cierto y todo el mundo se está preguntando es, ¿por qué hasta este momento aún no encuentran a Sergio Andrade? Mira, es la gran incógnita. ¿Dónde está Sergio Andrade y por qué no lo han podido notificar? Y el cuerpo, ¿no? Exacto, y si estuviera muerto el cuerpo. Nosotros, como dije en la historia, pudimos constatar con la Embajada de España que no hay ninguna notificación de que Sergio Andrade haya muerto en ese país. Pero ahora, en la Corte de California, en donde yo he estado presente, el mismo juez le ha preguntado a los abogados, tanto de Gloria Trevi, a Camille Vázquez, como a los abogados de las demandantes, por qué no han podido encontrar a Sergio Andrade. Si dicen que allí lo vieron en el hospital, esta mujer lo atendió en el hospital y está confirmado que sí lo atendió en el hospital, ¿por qué no lo han podido notificar? ¿Dónde está? Aparentemente, permíteme un segundo, Raúl, han gastado miles de dólares para tratar de encontrarlo y no lo encuentran. Pero espérate, Sergio Andrade no lo están buscando en California para nada. No, porque no. No tiene un cargo que lo están buscando. Vamos a aclarar esto. Nadie lo está buscando para meterlo preso todavía. No, lo están buscando para notificarlo. De que tiene una Eso demanda. no lo hace la policía, tú lo sabes. Exacto. Eso lo tiene que hacer el abogado, contratar a una persona que le lleve los papeles para que vaya a testificar. Por eso en la misma Corte de California, Eso es casi imposible. Sí, pero en la Corte de California el juez, como te digo, le ha reclamado y reprochado a los abogados de ambas partes porque no lo han encontrado. Exacto. ¿Cómo es posible? Y supuestamente se han invertido mucho dinero en detectives privados para poder notificar. Te voy a decir, es tan difícil encontrar una persona para eso si no quieren que la encuentren. Luis Miguel, se sabe dónde se presentan todos los fines de semana, ¿no? Tiene 20 personas que le quieren dar papeles para demandas y no le pueden dar las... Yo recuerdo, y ahora que mencionas a Luis Miguel, ¿te acuerdas una vez que estaba dando una conferencia de prensa en Nueva York y hubo una persona que le tiró un papel y todos pensábamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Era la notificación Y de la un demanda. investigador privado de Miami que ha ido a 2 conciertos de Luis Miguel y que estaba aquí en Miami para entregarle los papeles y no se los pudo dar. Bueno, pero es Luis Miguel con toda la seguridad. No Sergio Ah, Andrade. bueno, el otro es Sergio Andrade. Gracias, Tania. Entonces, no creemos que Sergio Andrade esté muerto, pero tampoco lo están buscando para meterlo preso. Gracias, Tania. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.